Mi nombre es María Victoria del Pino y soy quien les voy a dictar la clase Teórico 7, parte B, en donde trataremos el género Haemophilus y las especies Bordetella pertussis y Bacteroides fragilis. Los objetivos de esta clase van a ser estudiar las principales especies bacterianas del género Haemophilus y de las especies Bordetella pertussis y Bacteroides fragilis, describir los factores de patogénesis que les permiten producir enfermedad de estas bacterias y analizar la epidemiología, la importancia médica y las medidas de profilaxis de estas infecciones. El género Haemophilus está constituido por bacilos o cocobacilos gram negativos pleomórficos que, al igual que ocurría con las bacterias del género Neisseria, tienen LOS en lugar de LPS, por lo tanto carecen de antigenol, lo que les va a permitir evadir la respuesta inmunohumoral y también la acción del complemento. Por otro lado, se definen diferentes especies de Haemophilus clasificadas fundamentalmente en función de sus requerimientos nutricionales. Nosotros nos dedicaremos en esta clase a Haemophilus influenzae y a Haemophilus ducreyi. Vamos a comenzar a describir la importancia médica y epidemiología de Haemophilus influenzae. En el primer gráfico lo que observamos es el número de casos a lo largo de los años y, al igual que ocurría con el caso de Neisseria meningitidis, se observa una reducción significativa en el número de casos una vez que se incorporó la vacuna al calendario nacional de vacunación. Por otro lado, Haemophilus influenzae nuevamente, al igual que Neisseria meningitidis, se encuentra en estado de portación en la nasofaringe de individuos sanos. Ahora nosotros acá observamos Haemophilus influenzae tipo B HIV. ¿Qué significa esto? Pueden distinguirse distintos serotipos de Haemophilus influenzae, lo cual tiene que ver con la composición de la cápsula, y también distintos biotipos, los cuales se clasifican según características bioquímicas y metabólicas, principalmente la capacidad de producir determinado tipo de enzimas. En particular, Haemophilus influenzae tipo B, HIV, tiene un serotipo capsular B y en general este serotipo es del biotipo 1. ¿Por qué es importante este serotipo capsular? Porque es el más virulento, debido a que tiene una cápsula de polirribosilribitolfosfato o PRP que determina que sea una cepa o un serotipo, mejor dicho, altamente virulento. Como ya mencionamos, Haemophilus influenzae tiene como único reservorio el hombre y se encuentra en estado de portación asintomático en las vías respiratorias superiores, en la nasofaringe de individuos sanos. Sin embargo, puede haber invasión del epitelio respiratorio, dando lugar a otitis media y sinusitis, mientras que aquellos serotipos que están capsulados, además de dar lugar a otitis media y sinusitis, pueden producir epiglotitis, neumonía, bacteriemia, o sea, presencia de bacteria en sangre, meningitis, celulitis y artritis séptica. La patogenia de Haemophilus influenzae para producir bacteriemia y meningitis, o sea, para atravesar el epitelio respiratorio superior, es similar a la que ya estudiamos para Neisseria meningitidis, por lo tanto no la vamos a repasar acá. Mientras que, como produce esta bacteria, infecciones como otitis media y sinusitis, las vamos a discutir en el seminario correspondiente. Como vimos en la diapositiva anterior, Haemophilus influenzae va a producir infecciones respiratorias altas, bajas y aparte infecciones diseminadas. Por lo tanto, el tipo de muestra para el diagnóstico va a variar en función del síndrome que esté causando y se va a poder realizar cultivo, la detección de antígenos que puede realizarse a partir de líquido cefalorraquídeo y orina, y también se va a poder realizar PCR, que este método es cada vez más utilizado debido a su sensibilidad y aparte porque puede utilizarse aun cuando el individuo recibió tratamiento antibiótico previo. Y se puede hacer PCR a partir de líquido cefalorraquídeo, sangre y muestras respiratorias. Bueno, vamos ahora a tratar la patogénesis y el diagnóstico microbiológico de Haemophilus ducreyi. Esta bacteria es el agente causal
de una infección ulcerativa de transmisión sexual denominada chancroblando-chancroide. Existen pruebas de que la lesión es causada por la liberación de una toxina, la toxina distensora citoletal, que tiene acción de ciclomodulina. Esto significa que interfiere con el ciclo celular de la célula eucariota. Al inhibir el ciclo, va a alterar funciones normales, lo que va a terminar llevando a la muerte de la célula. Esta toxina, que es liberada por la bacteria, puede actuar tanto sobre células epiteliales como inmunes. La bacteria es de estilo de vida extracelular y permanece adherida a componentes de la matriz como colágeno, fibronectina y laminina, y durante el desarrollo de esta lesión, que va desde pústula, mácula, úlcera, existe un importante influjo de polimorfonucleares y macrófagos que van a colaborar produciendo daño y desarrollando la misma. Sin embargo, la bacteria no es fagocitada por este infiltrado celular debido a que posee proteínas de membrana externa que impiden la fagocitosis. Esta enfermedad se da con mayor frecuencia en países tropicales. La úlcera es dolorosa, tumefacta, sangra fácilmente, pueden ser múltiples y la infección compromete los ganglios linfáticos adyacentes. Los ganglios de esta región inguinal afectada pueden abrirse y secretar pus al exterior. En la foto entonces estamos observando, que la señalé recién, la lesión en el pene y la adenopatía regional. El diagnóstico se realiza mediante la toma de muestra. Para eso se realiza un raspado de la lesión previa limpieza, porque puede estar sobreinfectada, o bien por aspiración del bubón, o sea, el ganglio inflamado. Se realiza el examen directo por coloración de Gram, en donde se van a observar cocobacilos pequeños, Gram negativos finos y pleomórficos, y también se puede ver acá en una tinción con Giemsa algo que realiza característicamente esta bacteria, que es formar cadenas. Por eso se la dicen streptobacilos. Estas bacterias son muy lábiles, por lo cual no se recomienda transportar la muestra obtenida, sino que se recomienda sembrar inmediatamente. Por otro lado, cabe destacar que muchas cepas de Haemophilus ducreyi muestran resistencia a varios antimicrobianos, por lo tanto se exige una adecuada vigilancia de la sensibilidad de las cepas clínicas en las zonas donde el chancro blando sigue siendo importante. Profilaxis y prevención. Para el caso de Haemophilus influenzae, como ya vimos, existe una vacuna incorporada en el calendario de vacunación de nuestro país, y esta tiene un plan que ustedes lo pueden leer luego tranquilos, y previene la colonización por Haemophilus influenzae tipo B. Para el caso de Haemophilus ducreyi, hasta el presente no hay profilaxis específica para esta bacteria, sino que hay medidas de prevención, que son aquellas que comparte con otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, vamos ahora a tratar a Bordetella pertussis, que es el agente causal de la tos convulsa, y vamos a comenzar con la importancia médica y la epidemiología. En este gráfico se observan los resultados del año 2015 en cuanto a número de casos confirmados, que corresponden a lo indicado en las barras, así como también a la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes, que son los indicados como puntos naranjas. Y lo que se observa es que el grupo más afectado son los menores de 1 año, en donde también se observa la mayor tasa de incidencia, y esto confirma que los lactantes siguen siendo la población más vulnerable, especialmente antes de completar el esquema de vacunación, como se observa en la barra celeste, que corresponde a los menores de 6 meses que no han completado el esquema. Y luego se observa la presencia de casos a lo largo de todas las edades. En esta diapositiva comenzamos a presentar los factores de virulencia que van a intervenir en la patogénesis de esta bacteria. Al igual que los géneros Neisseria y Haemophilus, este es un bacilo gram negativo que presenta los en lugar de LPS, y además es aerobio estricto. En cuanto a los factores de virulencia, posee cápsulas. Sin embargo, esta no se ha demostrado que participe en la patogenia de la infección.
Por otro lado, posee una adhesina, que es la hemaglutinina filamentosa, que favorece la adherencia a las células ciliadas del epitelio de la nasofaringe. Y por otro lado, libera distintas toxinas, que son la citotoxina traqueal, la toxina pertussis y la toxina hemolicina de la adenilato ciclasa, que vamos a tratar en las diapositivas siguientes. En esta diapositiva vamos a resumir las actividades de las tres principales toxinas de Bordetella pertussis. La bacteria entonces va a colonizar el epitelio respiratorio y va a liberar estas toxinas que le van a permitir tanto dañar el tejido, favoreciendo su colonización, como evadir a la respuesta inmune. La primera es la toxina de nilato ciclasa, que lo que hace es aumentar los niveles intracelulares de AMP cíclico, alterando la integridad del epitelio y facilitando la colonización bacteriana. Por otro lado, también inhibe funciones clave de los fagocitos, como la fagocitosis y el estallido respiratorio. Por su parte, la toxina pertussis actúa sobre receptores acoplados a proteína G y lo que hacen es interferir con la señalización intracelular. Como consecuencia, disminuye el reclutamiento de neutrófilos, la actividad de los macrófagos y lo que se favorece es la supervivencia bacteriana. Por último, la citotoxina traqueal, que no es más que peptidoglicano, que es liberado por la bacteria, actúa junto con el LOS bacteriano, promoviendo la inflamación y el daño del epitelio respiratorio, vía activación de cascadas de señalización que involucran a NF-κB. Además, esta toxina inhibe la quimiotaxis de neutrófilos. Por lo tanto, en conjunto, estas toxinas lo que van a hacer es dañar el epitelio respiratorio y al mismo tiempo inhibir la acción de la respuesta inmune. En esta diapositiva se resume la fisiopatología de Bordetella pertussis. Primero, la bacteria se transmite por aerosoles al inhalarse, luego se adhiere a las células epiteliales ciliadas de la vía respiratoria, donde comienza la colonización. A partir de allí, la bacteria se multiplica y aumenta la producción de moco, lo que dificulta la limpieza normal de las vías respiratorias, y después comienza la acción de sus toxinas, que lo que van a producir es parálisis y destrucción de las células ciliadas, por lo que se pierde el mecanismo normal de eliminación de moco y de los microorganismos. Por lo tanto, la enfermedad se caracteriza por episodios de tos intensa, repetitiva y paroxística, seguidos de una inspiración profunda que produce un sonido agudo característico denominado gallo inspiratorio. Y en lactantes puede producir apnea, neumonía, convulsiones, encefalopatía y puede llevar a la muerte. En cuanto al diagnóstico de Bordetella pertussis, se puede realizar diagnóstico directo, en donde la muestra de elección es el hisopado nasofaringeo y se realiza PCR y cultivo. En cuanto a los métodos de diagnóstico indirecto, es posible la detección de anticuerpos anti la toxina pertussis. La profilaxis, podemos decir que esta bacteria posee una vacuna específica que puede ser celular y acelular y protege sobre todo a lactantes cuando han completado su esquema de vacunación. Sin embargo, esta protección va decayendo a lo largo del tiempo, por lo cual se requieren dosis de refuerzo y al mismo tiempo también se requiere la inmunización en mujeres embarazadas. En esta diapositiva describimos las características generales y la patogenia de Bacteroides fragilis. Este es un cocobacilo gram negativo, anaerobio, que es un componente de la flora normal del colon, pero se vuelve patógeno cuando sale de su hábitat, por ejemplo, cuando hay una perforación intestinal. En este contexto se disemina a tejidos vecinos y produce infecciones supurativas y formación de abscesos. Es decir, la bacteria induce un infiltrado inflamatorio, fundamentalmente formado por neutrófilos, y el absceso se forma cuando se acumulan un conjunto de bacterias, neutrófilos vivos y muertos y líquido inflamatorio. Algunas cepas especialmente son enterotoxigénicas y producen la toxina BFT o fragilicina,
que altera la barrera epitelial. Como ustedes saben de inmunología, las barreras epiteliales actúan como un mecanismo para proteger el ingreso de patógenos y de sustancias tóxicas. Por lo tanto, si la bacteria altera estas uniones estrechas, aumenta la permeabilidad intestinal, lo que hace que se produzca inflamación y daño en la mucosa. Esto explica la capacidad de esta bacteria, cuando posee estas toxinas, de producir diarreas y de facilitar la invasión tisular. Por lo tanto, Bacillus fragilis puede ser un comensal del intestino, pero cuando hay ruptura de la barrera intestinal o producción de toxina, se transforma en un patógeno importante asociado a abscesos, inflamación y daño de la mucosa. En esta clase estudiamos 4 especies bacterianas, 2 del género Haemophilus, Bordetella pertussis y Bacteroides fragilis. En el caso de Haemophilus influenzae hay profilaxis adecuada, inmunidad efectiva para el serotipo HIV, que es el más virulento. En el caso de Haemophilus ducreyi hay medidas de prevención, que son aquellas que vamos a ver relacionadas con las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, no hay profilaxis específica. Bordetella pertussis sigue siendo un agente importante como causal de enfermedad, a pesar de que hay una vacuna, debido a que la inmunidad disminuye con el tiempo y la bacteria es muy contagiosa y los lactantes son el grupo de mayor riesgo y complicación grave debido a que aún no han completado el esquema de vacunación. En el caso de Bacteroides fragilis, es un patógeno oportunista. Comparten estas bacterias que todas son gram negativas y las 3 primeras se caracterizan por tener LOS en lugar de LPS, lo cual les permite evadir la acción del complemento y de los anticuerpos.